Amén, gloria a Dios. Buenos días, ¿cómo están todos? Vamos a ver otra vez, vamos a preguntar buenos días, ¿cómo están todos? Qué bueno, damos gracias al Señor por esta mañana, este servicio que nos permite estar aquí juntos, teniendo este servicio presencial. También bendecimos a todos nuestros hermanos, hermanas y amigos que están conectados a través de las diferentes redes sociales. Sean bienvenidos y creemos de que la palabra del Señor va a causar un efecto muy especial en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. Doy gracias a Dios por eso, doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, y sé que el Señor hoy nos va a hablar de una manera muy especial a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que les invito a ir conmigo al capítulo 1 del libro de Josué. Vamos a leer unos versículos que hemos leído bastante. El tema de hoy es un tema muy especial. Yo le pido que le preste mucha atención, ya que es muy relevante para el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y vamos a meditar en las Escrituras y vamos a leer los primeros 8 versículos de ese libro. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro de Josué, y después de leer estos primeros 8 versículos nos vamos a ir a los últimos 2 capítulos del libro de Josué, donde ahí está prácticamente el mensaje final de Josué, que se encuentra en parte del capítulo 23 y el capítulo 24, donde él nos comparte, Josué, diferentes principios muy relevantes para la vida de hoy. Dice el versículo 1 de Josué, capítulo 1. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Padre, te damos las gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza y adoración. Gracias, Padre, por toda persona que ha llegado a este lugar y está conectado con nosotros en este momento, con un espíritu correcto, con una actitud correcta, dispuesto a recibir, dispuesto a escuchar tu pensamiento, dispuesto a escuchar tu consejo. Te pido que bendigas a cada hombre, a cada mujer, a cada persona. Que seas tú, Señor, dando fuerza a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, y que, Señor, que mis palabras sean ungidas con tu presencia, para que sean palabra tuya, Señor, en la vida de cada persona. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a meditar esta mañana en el tema: ¿a quién decides dedicarte? Es una pregunta. ¿A quién decides dedicarte?
Los últimos 2 capítulos del libro de Josué son prácticamente un resumen del pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte, en los primeros 8 versículos que leímos en el capítulo 1 de Josué, hay varias características por la cual el Señor habla a Josué. Primeramente, en el versículo 1 dice que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y dice que era ayudante de Moisés. Josué era un hombre que servía bajo Moisés. Era una persona que había mostrado esa fidelidad y Dios le encarga una gran tarea a Josué. No era una tarea fácil. Le dice que se levante, que cruce el Jordán y le dice: tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Así que es un resumen del progreso del pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida. Y en las palabras de Josué en este libro encontramos, por ejemplo, si quieren ponerle un orden a esto, número 1, encontramos el testimonio del respaldo de Dios. Yo les animo a que ustedes lean el libro de Josué, de que mediten en el libro de Josué, porque hay mucha enseñanza, y especialmente la conexión que hay con el libro de Josué y el libro de Jueces. Así que lo primero que encontramos en las palabras de Josué, número 1, es el testimonio del respaldo de Dios. Le estoy dando números nomás por un orden, no significa que es el punto 1 de la predicación, sino por un orden. El testimonio del respaldo de Dios. Lo segundo que vemos en las palabras de Josué es la experiencia que ellos vivieron. ¿Cuál fue la experiencia que ellos vivieron? Noten ustedes de que aunque el Señor le dice: no te dejaré ni te abandonaré, también el libro de Josué redacta un momento en el cual Josué juntamente con el pueblo tienen un tiempo de derrota y narra las batallas que están teniendo ellos para conquistar la tierra prometida. Algo que muchas veces la gente olvida es de que Dios ha dado una promesa, Dios ha dado una palabra, pero el error común que la mayoría de creyentes cometen es de que se quedan sin hacer nada. Piensan que porque ya Dios les habló, que porque ya Dios les dijo algo, como que aquello automáticamente se va a cumplir. Siempre con toda palabra, siempre con todo aquello que Dios habla, siempre hay una parte que uno debe de hacer, hay un algo que uno debe de poner. Así que esa es la experiencia que ellos vivieron. Lo tercero es que Josué habla de la forma como Dios los respaldó y cómo Dios les dio victoria. Lo cuarto, Josué les habló de lo que habían de obedecer y practicar en cuanto al mandato de Dios sobre sus vidas. Dios les dijo claramente que era lo que tenían que hacer. Lo quinto es que en las palabras de Josué encontramos la advertencia y la consecuencia de desobedecer al Señor. Y lo sexto que encontramos en sus palabras, el que Él les habló de decisiones que ellos debían de tomar. Yo creo, no sé qué ustedes piensan, sería bien sabio el prestar mucha atención a las palabras de un líder que por 110 años había caminado con Dios. No sé qué piensan ustedes. Me parece que es muy importante prestarle atención a las palabras de un líder que por 110 años había caminado con Dios. Estamos hoy viviendo un tiempo donde se oyen muchas voces. Yo le voy a explicar en esta predicación cómo es la estrategia que tienen las tinieblas. ¿Qué es lo que las tinieblas están buscando? ¿Qué es lo que las tinieblas han venido trabajando desde hace muchos años? Desde hace muchos años las tinieblas han venido trabajando en crear una generación en medio de los cristianos de hijos y hijas. Estoy hablando de hijos y hijas biológicamente, hijos y hijas que no conocen de Dios ni experimentaron en ningún momento su presencia. Eso llevaría al caos completo. Eso llevaría a la calamidad completa. Va a haber momentos en que padres de familia van a estarse enfrentando con sus propios hijos y hijas, donde sus hijos les van a estar reclamando
Les van a estar diciendo, explícame por qué crees en Dios, explícame por qué tú crees eso, explícame por qué por qué eres religioso, por qué eres religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Los que en un momento malinterpretaron mis palabras se darán cuenta con sus nietos, se darán cuenta con sus hijos cuando ya sean preadolescentes y unos teenagers, se darán cuenta a qué me refería exactamente. Mucha gente no entiende esto. ¿Sabían ustedes que en el socialismo, este principio lo aprendí desde Nicaragua, en el socialismo hay estrategias para destruir una nación y puede llevar hasta 25 años para hacerlo, pero de que la destruyes, la destruyes. ¿Qué es lo que vas a atacar? Su sociedad. ¿A quiénes vas a atacar en su sociedad? A los niños y a los jóvenes. A los niños y a los jóvenes. Movimientos hoy muy conocidos vienen desde los años 60, desde los años 70 y hoy tienen una fuerza tan tremenda y mucho cristiano ignora eso. Es más, hay cristianos apoyando este tipo de movimiento y no entienden este tipo de cosas. Porque se está creando una generación de niños y jóvenes que no conocen de Dios. Hablaba hace poco con un padre de familia de cómo él tuvo que sacar a su hijo y a su hija de una escuela charter donde tenía estudiando sus hijos y se esforzó por ponerlos en una escuela cristiana privada. Me decía, cada semana recibía textos bíblicos. Me dice, porque esta escuela está bien metida en apoyar el movimiento de lesbianas y homosexuales. Dice que recibía mensajes en su teléfono donde le decían, si le podemos ayudar, si su hijo es homosexual, tenemos este tipo de cosas. Si su hijo, queremos ayudarle, si su hijo es transvesti, podemos ayudarle en esto. Si su hijo es bisexual, esto y lo otro. Si su hijo no sabe qué sexo es, podemos ayudarle en eso, a darle identidad. Y esta persona dijo, si mi hijo continúa en esta escuela, en cuestión de un año, mi hijo será otra persona. Esa es la sociedad en la cual vivimos. Esa es la escuela, las clases, la influencia que nuestros hijos pequeños, los niños, están recibiendo en las escuelas públicas. Y mucho creyente no entiende esto. Mucho creyente, discúlpeme que lo diga y no malinterpreten mis palabras. Yo quiero que toda la gente de nuestra iglesia tenga sus papeles, tenga sus documentos, arreglen sus documentos, pero no sacrificando a los hijos. No a ese costo. No a ese costo. Josué, 110 años caminando con Dios. Él había experimentado personalmente la esclavitud durante 40 años. Él sabía lo bueno de una relación correcta con Dios mientras vivía en la lucha de una peregrinación en el desierto. Él dirigió al pueblo de Israel en la guerra para echar mano de lo que Dios había prometido. Y en la paz, Josué también le permitió al pueblo que disfrutara de esa promesa. Yo creo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestra vida hoy a través de su palabra una vez más. Y Él desea revelarnos su deseo y propósito a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Yo espero que después de esta palabra, cada padre de familia, cada persona que tiene hijos, hijas, no tome a la ligera esto. Hoy más que nunca tienes que estar orando por tus hijos. Si ya tus hijos son adultos, pues ellos ya han tomado decisiones y todo eso, pero si sembraste en ellos la semilla del temor y el respeto a Dios, eso seguirá funcionando sobre sus vidas. Pero ¿qué de la generación nueva? ¿Qué de esos niños pequeños? ¿Qué de esos preadolescentes? ¿Qué de esos teenagers? ¿Qué de estas personas que ahora las universidades y las escuelas públicas se han convertido en un centro de lavado de cerebro? De lavado de cerebro. El Imperio Romano fue destruido de adentro hacia afuera. Fue su sociedad la que se derrumbó y por tanto el imperio se derrumbó. Al Imperio Romano no lo conquistó nada, sino que su misma sociedad se desboronó, se desbarató, se corrompió y se volvieron débiles. La gente no entiende cuando se habla de socialismo en los Estados Unidos. Algunos de ustedes no tienen ni idea de lo que es el socialismo, que se vuelve popular en los jóvenes.
se vuelve popular. Se vuelve popular ser fanático de grupos como Antifa. Y hoy estoy hablando de estas cosas porque yo he decidido no quedarme callado en esto. No quedarme callado. Y ya me hackearon una vez la cuenta de Facebook, la pueden volver a hackear y seguimos haciendo esto, no importa. No importa, pero hay que hablar estas verdades. Hay que hablar de estas cosas. Yo quiero que vean cómo Josué llevó a cabo todo esto y qué es lo que pasó al final. ¿Qué es lo que pasó al final cuando se levanta una generación que no conocen a Dios? Que no conocen a Dios. Así que vamos a ver qué principios encontramos en el capítulo. Vámonos al capítulo 23 de Jueces capítulo 23 y el capítulo 24 vamos a verlo también, pero vamos a ir viendo estos principios rápido. Así que tome nota de esto, pero también después le pido que con calma también pueda ver nuevamente esta enseñanza. Eso es lo que debe de aprovechar. Las enseñanzas quedan ahí en YouTube, puede verla, puede meditar. Si el pastor Armando va hablando muy rápido, ahí usted tiene la oportunidad de ponerlo en pausa, ir a hacer otra cosa, tomar notas bien y seguir haciéndolo. Amén. Amén. En el versículo 23 de Josué 23, versículo 1 y 2, encontramos el primer principio. Dice: y aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya viejo y avanzado en años. Me llama la atención las dos cosas que dice: siendo ya viejo y avanzado en años. Que Josué llamó a todo Israel. Yo quiero que sepan algo. Y no es que necesariamente me estoy sintiendo viejo, pero quiero que sepan algo. Llega un momento en la edad de uno en que ves la vida de una manera diferente. Tienes un margen de ver hacia atrás y uno dice: wow, hay que hacer cosas, si no de lo contrario puede haber mucha destrucción. Y aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel, que todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya viejo y avanzado en años, que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les digo: yo ya soy viejo y avanzado en años. ¿Qué es el principio que encontramos aquí? Aquí encontramos un principio muy importante y es el principio de ser convocados. Convocados. Es muy importante entender cuando el líder convoca a una reunión. Hay personas que es increíble, ¿no? Tú puedes poner un chiste en las redes sociales y vas a ver comentarios de todo tipo. Pero si de pronto uno como líder dice: mire esto y lo otro necesitamos, son muy pocos los que responden. Mucha gente no entiende el concepto de convocación. Cuando el líder convoca es porque Dios quiere hacer algo. Es porque Dios quiere decir algo. Es porque uno necesita recibir una instrucción muy, muy importante. Yo quiero que sepas esto. No lo hagas únicamente por ti, hazlo por los tuyos. Hazlo por los tuyos, porque en este tiempo, lamentablemente, hay personas que han prácticamente cambiado el destino y el propósito de sus hijos y sus hijas a través de las decisiones que han tomado ellos mismos. Lo que hoy les estorbaba y les incomodaba, más adelante llorarán cuando sus hijos y sus hijas no quieran saber nada de Dios. Ellos fueron convocados. Fueron convocados a una reunión. Josué los llamó y convocó a todos, los ancianos, los jefes, los jueces, los oficiales. Y les habla de algo muy importante. Dice el versículo 3: y vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Vemos aquí a Josué convocando a la gente. Y él les da un resumen de todo lo que está pasando, de todo lo que está hablando. Recuerda, cuando se convoca, aunque sea, yo entiendo cuando uno está ocupado, pero aunque sea por educación responde. Por educación responde. ¿Por qué? Especialmente si una persona es líder. Cuando un líder no responde, le da a uno la libertad de interpretar cualquier cosa. Está ocupado, está molesto, no le importa, no le interesa, le incomoda.
etcétera, etcétera. Uno no sabe. Uno no sabe. Pero recuerda esto, el principio de convocación es muy importante. ¿Se recuerdan un discípulo de los apóstoles del Señor Jesucristo que fue conocido en la historia por incredulidad? ¿Cómo se llamaba este discípulo? ¿Cómo? Tomás. Estoy seguro que muchos de nosotros usamos el dicho aún antes de conocer al Señor: no seas incrédulo como Tomás. O sea, la persona no había ido ni a la iglesia y ya sabía que había un discípulo que se llamaba Tomás y su característica fue la incredulidad. ¿Sabe lo que le pasaba a Tomás? Puede leerlo en las Escrituras. Cuando hacía reuniones Jesús, él no estaba presente. Él no estaba presente. Y claro, se llenaba de incredulidad. Porque no estaba presente. No escuchaba aquello. Luego, del versículo 3, voy por cuestión del tiempo, al versículo 5. Y vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Mirad, os he asignado por suerte como heredad para vuestras tribus estas naciones que aún quedan junto con todas las naciones que he destruido desde el Jordán hasta el mar grande, hacia la puesta del sol. Y el Señor vuestro Dios, miren lo que dice: el Señor vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las expulsará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis su tierra tal como el Señor vuestro Dios os ha prometido. Lo segundo que vemos del principio encontrado en ese capítulo 23, dije que el primero es el principio de convocación. El segundo principio, Josué les habló del respaldo de Dios sobre ellos, de cómo poseerían lo que Dios había prometido, cómo ellos iban a poseer lo que Dios había prometido. La gente aquí fueron animadas por Josué. Se les recordó que Dios les había ayudado a vencer a sus enemigos, les había ayudado a vencer ciudades amuralladas, a derrotar gigantes. Dios les había levantado de sus fracasos y de sus pecados. Dios les había ayudado. El respaldo de Dios estaba presente sobre ellos. Y cuando Josué en su último discurso no solamente los convoca y les hace ver la importancia de ser convocados, sino que también les muestra el respaldo de Dios. Él les dice: Dios nos ha respaldado. Luego el versículo 6 al versículo 11 dice: esforzaos pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no os apartéis de ella ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Le suena eso familiar? ¿Le suena eso familiar? ¿Quién le dijo eso a Josué? Dios mismo le dijo eso. Fue lo que encontramos en el capítulo 1. Ahora Josué está transmitiendo al pueblo lo que Dios le había dicho a él. Dice, versículo 7, a fin de que no os juntéis con esta nación de las que quedan entre vosotros, no mencionéis el nombre de sus dioses, ni hagáis a nadie jurar por ellos, ni los sirváis, ni os inclinéis ante ellos, sino que al Señor vuestro Dios os allegaréis, como lo habéis hecho hasta hoy, porque el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas de delante de vosotros, y en cuanto a vosotros, nadie os ha podido hacer frente hasta hoy. Un solo hombre de vosotros, mire eso, déjeme subrayarlo esto es poderoso. Un solo hombre de vosotros hace huir a 1000. Mira el respaldo que había de Dios en ellos. Un solo hombre de vosotros hace huir a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, tal como os ha prometido. Noten ustedes la frase que repite Josué: tal como Dios lo ha prometido, tal como Dios lo ha prometido, tal como Dios lo ha prometido. Y dice el versículo 11: tened sumo cuidado por vuestra vida de amar al Señor vuestro Dios. Aquí hay varias cosas que se dan rápidamente. Aquí el tercer principio que vemos es el principio de ánimo en cuanto a lo más importante. Josué les animó a lo más importante. Lo más importante. ¿Qué es lo más importante en este momento? Lo más importante es la obra de Dios. ¿Saben una cosa? Cuando partimos de este mundo, nada de lo que tenemos aquí nos llevamos, absolutamente nada. Es más, si hay recursos, gente se va a quedar peleando por eso. Aquí Josué los está animando a lo más importante. Y él otra vez se refiere al aspecto espiritual.
haciendo énfasis en la relación del pueblo con su Dios de una manera tremenda. Y su exhortación, la exhortación que le está dando ahí prácticamente en este tercer principio de ánimo en cuanto a lo más importante, él les dice varias cosas. Les dice que hay que guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de Moisés. El apóstol Santiago dice: no seamos solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Dice: porque el que es únicamente oidor y no hacedor se engaña a sí mismo. Aquí Josué les dijo que Dios les estaba hablando de guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de Moisés. También Josué les recuerda a ellos que habían de separarse de las tribus cananeas, que no tenían que mezclarse con ellos, que contaminarse con ellos. El versículo 10 que leímos, que le dije que le iba a marcar, nos habla de una unción poderosa de conquista. Uno hace huir a 1000. Uno hace huir a 1000. Cuando el respaldo de Dios está presente, Dios mueve los corazones. Y otra cosa que Josué les termina diciendo a ellos ahí, de que tengan mucho cuidado. Dice: tened mucho cuidado por vuestra vida. Mucho cuidado. Si ustedes ven, voy a leer del versículo 11 al 13, dice: tened sumo cuidado por vuestra vida, de amar al Señor vuestro Dios, porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros, contraeréis matrimonios con ellos y os juntáis con ellos y ellos con vosotros. Ciertamente sabed que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán como lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestros costados y como espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Por eso es que Josué le dice al pueblo: tengan mucho cuidado con sus vidas. No hay peor cosa que morir en medio de la promesa. Morir en medio de la promesa. Él les dice: va a haber lazo, quiere decir tropiezos y calamidad. Va a haber trampa, va a haber enredos y ruina, va a haber azotes, cosas que van a perforar, que van a debilitar. Van a haber espinas en vuestros ojos. La visión va a ser destruida, la visión de una persona va a ser distorsionada, y sin darse cuenta su vida va a ser guiada a lo equivocado, creyendo que está haciendo lo correcto. Creyendo que está haciendo lo correcto. Lo cuarto que vemos en ese capítulo 23 de Josué, del versículo 15 al versículo 16: y sucederá que así como han venido sobre vosotros todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios os habló, de la misma manera el Señor traerá sobre vosotros toda amenaza hasta que os haya destruido de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Cuando quebrantéis el pacto que el Señor vuestro Dios os ordenó, y vayáis y sirváis a otros dioses y os inclinéis ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de sobre esta buena tierra que Él os ha dado. Yo quiero decirles algo, iglesia. Quiero decirle algo a todos los que nos están viendo en este momento. Y de esta manera no trato de intimidar a nadie ni manipular a nadie, pero quiero que sepas algo. En la vida cristiana no hay tal cosa de ser neutral. No existe eso. Solo hay dos cosas. El Señor dice: o estás conmigo o estás contra mí. No habla de término medio. No habla de ser término medio. Sino que habla de, y ahora en ese tiempo, sabemos que ahora nosotros en el tiempo de la gracia, no significa que uno no va a seguir siendo obediente, claro que sí, pero lo que Josué le está hablando aquí a ellos es: mira, les está diciendo, porque el principio, ese último principio que Josué les está diciendo al pueblo, estoy siguiendo el contexto de lo que Josué está diciendo, es el principio de que se cumple la bendición y la maldición. Depende de la decisión que toma la persona. Depende de la decisión que tome. Ya que Josué aquí los ha advertido, y Josué le dice: no quebranten el mandato del Señor, no hagan eso, no hagan ese tipo de cosas. Así que esas son las 4 cosas que vemos en el capítulo 23. El principio de ser convocados, la convocación. Yo te pido que te hagas esta pregunta: ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de que haya pasado
más de un año y en ningún momento te hayas comunicado? ¿Cuál es la razón? Siendo líder. Siendo líder. ¿Será eso natural? ¿Será eso normal? ¿Será esa la norma que se está viviendo hoy? Josué nos muestra el principio de ser convocados. Nos muestra también el principio de el respaldo de Dios sobre ellos. Dios estaba sobre ellos. Uno hace huir a 1000. Es increíble el respaldo de Dios que estaba sobre ellos. También les animó Josué, el tercer principio que vemos en ese capítulo 23, que les animó a lo más importante. ¿Cuál era lo más importante? Que ellos recordaran el aspecto espiritual. El ser humano es un ser espiritual. Lo más importante en nuestra vida es la parte espiritual. Y por eso, por favor, no me malinterprete. No estoy hablando de estar metido 11, 14 horas en un cuarto orando y meterse ayunos y no relacionarse con nadie. Eso es un desbalance. Pero el aspecto espiritual es muy importante. De que debe de haber una relación con Dios, debe de haber una relación con Dios. De que debe de haber una comunicación, debe de haber una comunicación con Dios. Josué le dijo a ellos que tuvieran mucho cuidado de sus vidas. Que tuvieran mucho cuidado de sus vidas. Y lo último que vimos en ese capítulo 23 es de que se iba a cumplir tanto la bendición como la maldición. Todo dependería de cómo el pueblo iba a responder, de las cosas que iban a hacer. Luego sigue el último discurso de Josué y entramos al capítulo 24. Espero que este silencio que estoy escuchando es porque estamos meditando, estamos reflexionando. Amén. El capítulo 24 nos lleva a otros principios. Ahí en el capítulo 24 vamos a ir directamente al capítulo 14. Dice de esta manera: ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Servid al Señor. Noten ustedes lo que Josué les está hablando aquí. Ahora pues le dice: teman al Señor y sírvanle. Sírvanle con integridad. En la Biblia siempre vamos a encontrar un énfasis de servir a Dios. El servir a Dios no es una opción para el creyente. Muchos creyentes lo ven como opción. Ahorita no voy a servir, más adelante. Lo ven como una opción. Pero el servicio para un creyente, estoy hablando de una persona que ha nacido verdaderamente de nuevo. El servir para una persona que ha nacido de nuevo no es una opción, es una responsabilidad. Servir dentro del cuerpo de Cristo. Puedes tener las excusas que quieras, puedes tener los argumentos que quieras, puedes tener la posición que quieras, pero la palabra dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando vamos a la palabra nos va a decir: sirve al Señor, independientemente de cualquier situación. Aquí el principio que Josué está compartiendo con ellos en este capítulo 24, versículo 14, es temer y servir a Dios con integridad. Temer y servir a Dios con integridad. Noten ustedes, servirle con integridad. Integridad tiene que ver con totalidad, tiene que ver con plenitud. No servir al Señor part-time. Hoy voy a servir al Señor y regreso en 5 meses para continuar sirviendo lo que dejé pendiente. No. O sea, la gente cuando me escuchan hablar de esta manera piensa: ay, el pastor me está tirando. Yo no soy de la persona que le ande tirando a nadie. No acostumbro a hacer eso. No acostumbro a hacer eso, tirarle a alguien. No sé qué hay que tirar. Ni micrófono tengo aquí para tirárselo. Tengo aquí. Pero aquí habla de servirle con integridad. Integridad significa en totalidad. O sea, eso es lo
lo que Dios está hablando. Lo que Dios está hablando. Yo entiendo que ¿cómo comunico esto, iglesia? Porque no es en ningún momento mi intención ofender a nadie ni nada de esto, pero yo no sé por qué la gente siempre la agarra con la iglesia. No entiendo eso yo. ¿Por qué no vienes a la iglesia? No es que es la pandemia, pero van a trabajar, van a comprar, salen a la calle, hacen esto y lo otro. Y yo digo, no es que se está cuidando. Si se está cuidando va a estar encerrado. A menos que yo esté equivocado. Discúlpenme si yo estoy equivocado, discúlpenme. Pero la palabra dice que hay que servirle, sí hay que cuidarse. Claro que hay que cuidarse. Pero la Biblia dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. No vamos a ser guiados por pandemia y noticias. Somos guiados por Dios. Lo que dice Dios, lo que dice su palabra. Lo que dice su palabra, amén. Así que Josué le dice al pueblo, miren, le dice, sírvanle con integridad y con fidelidad. Y ahora miren lo que dice, quitad los dioses que vuestros padres. Josué está hablando a los hijos de Israel, a esa generación que está con él en ese momento, y les está diciendo, hay algo de tus padres que no debes de permitir en tu vida. Hay algo contaminante, hay algo incorrecto. Por eso es que le digo que en este momento ha habido padres de familia, madres de familia que han completamente cambiado el destino espiritual de sus hijos por una simple ofensa, por una tontería. Quitad los dioses que vuestros padres, y no solamente dice quitad los dioses que vuestros padres sirvieron. ¿Sabe lo que ministra al corazón de un joven el escuchar a papá y mamá amargados y argumentados contra alguna iglesia? ¿Sabe lo que le están creando en el corazón a esa persona? ¿Sabe lo que le están poniendo en el corazón a esa persona? ¿Sabe lo que le están alimentando a esa persona? Pero te digo algo, va a haber un momento, porque esto la vida me lo ha enseñado, va a haber un momento, y no te estoy deseando nada malo, pero va a haber un momento en que vas a necesitar de Dios. Lo vas a necesitar. Tal vez no ahorita, tal vez no en una semana, tal vez no en meses, tal vez no en años, pero de que lo vas a necesitar, lo vas a necesitar. Y vas a querer en ese momento que tus hijos o tus hijas busquen de Dios y no van a querer absolutamente nada con tu Dios. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto. Y nuevamente, ¿qué dice? Y servid al Señor. Servid al Señor. Otro principio que encontramos, muy rápido con el tiempo que me queda, en ese mismo capítulo 24, en ese mismo capítulo, versículo 14, el principio de desechar todo aquello que puede afectar y contaminar. La Biblia nos invita, nos instruye a que desechemos todo tipo de contaminación. Todo tipo de contaminación. Hay cosas que uno no debe de estar escuchando. Hay comentarios que uno no debe de estar haciendo. Hay un principio en el libro de Proverbios, dice: no hables nada en contra del rey, no sea que las aves del cielo vengan y le traigan el mensaje. Y así pasa. Sin darse uno cuenta. En una plática sencilla con una persona, creo que fue día viernes, una plática sencilla. En la plática sencilla, ahí me doy cuenta de una persona de aquí en la iglesia que solo se sienta a ver el programa, comienza a hablar un montón de basura y de cosas de mi persona, pero cuando uno habla con esta persona es una dulzura. Las aves del cielo vinieron y dijeron el mensaje, sin uno andar buscando nada. Uno debe de librarse de contaminación. Hay personas
que se han dejado amargar. ¿Sabe por qué? Porque se conectaron con gente que ya estaba amargada, y la amargura es contaminante. El libro de Hebreos dice que tengamos cuidado de no ser contaminados, contagiados por una raíz de amargura. La amargura contagia, es contagiosa. Josué les dijo en ese capítulo, en ese versículo 14, desechen todo aquello que les puede afectar y contaminar. Cuando le está diciendo, quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado. En el versículo 15 encontramos algo poderoso. Si usted puede subrayar ese versículo, subráyelo. Es un versículo muy conocido. Miren el orden que va siguiendo eso. Leo el versículo 14. Ahora pues, temed al Señor y ¿qué cosa? Servirle con integridad. Noten ustedes la frase servirle. Servirle. Dios quiere que le sirvas. Amén. Dios quiere que le sirva. Dios no nos quiere solamente, ¿cómo se dice? Consumiendo oxígeno. Él quiere que le sirvamos. Sí, Dios quiere prosperarte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere llevarte adelante, pero tú tienes que entender que eres un elemento muy importante en la iglesia. Cada uno de ustedes son importantes, y en la iglesia están las dos cosas. Todos somos importantes y nadie es indispensable, porque la obra de Dios siempre continúa adelante. Pero la oportunidad que tenemos de que se nos llame colaboradores con Dios, ¿te imaginas? De que a uno le pregunten ¿con quién trabaja? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto, ¿y con quién trabaja? Oh, trabajo con fulano de tal. Wow, de verdad. Qué bueno. ¿Y cómo llegaste ahí a trabajar? Porque fulano de tal es una persona conocida, una persona de influencia. Ahora te imaginas, el apóstol Pablo nos llama a nosotros cuando servimos al Señor, nos llama colaboradores con Dios. Trabajamos juntamente con Él. Somos colaboradores con el Señor. Y eso debería de impresionarnos más, ¿no? Cuando alguien dice, no, yo estoy sirviendo al Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque para mí, Dios es la persona más famosa que puede haber. Amén. Y la persona más influyente que puede haber. Así que Él dice, temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y versículo 15, mire lo que dice. Y si no os parece bien servir al Señor, miren eso. Si no os parece bien servir al Señor, porque habrá gente que dice, no, yo no quiero servir. Hicieron esto, hicieron lo otro, no me gusta, yo no quiero servir. Si algo que aprendí yo por la pura gracia de Dios, cuando recibí al Señor en la iglesia bautista con el pastor Emilio Galindo, es de que cuando yo comencé a servir en el liderazgo, inmediatamente, sin saberlo yo, pude identificar la gente contaminante, porque había gente que se ponían a hablar del pastor de todo. Y yo cuando miraba que esa persona venía a acercarse a mí, que me iba a hablar, yo le daba por otro lado. Yo decía, no, yo no quiero hablar con esta persona no me edifica para nada. Siempre que hablo con esta persona me deja todo mareado, de tanta basura que le mete a uno en la cabeza. Porque cada vez que alguien te da información de una persona, tu percepción de esa persona es afectada. Aquí Josué le dice, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. En otras palabras, Josué está diciendo, quiero que sepan algo, les dice. Si ustedes deciden no servir a Dios, entonces van a servir a los dioses de sus padres. No se van a quedar neutral. No se van a quedar, ese es el error, lo que piensa mucha gente, que dejan de congregarse, dejan de reunirse y todavía se jactan, no, yo estaba ahí en la iglesia y eso no, a mí no me ayudó, esto y lo otro, y piensa, y no entienden que uno se constituye en enemigo de Dios cuando uno actúa de esa manera. Y no hay peor cosa que ser enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Él le dice, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy de a quién servir. ¿Cómo se llama el tema de esta predicación? ¿A quién decides dedicarte? Escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que están al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ese mismo versículo 15
en la Nueva Traducción Viviente, dice: pero si te niegas a servir al Señor, si te niegas a servir al Señor, porque siempre el servir será una acción que uno toma, una decisión. Si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vivís? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Ese mismo versículo, en la traducción en lenguaje actual, versículo 15, dice: si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora, pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a Dios. ¿A quién decides dedicarte? Queridos padres de familia, personas que están escuchando esta enseñanza, quiero que sepas algo. Hay argumentos que la misma tiniebla han puesto en la mente de las personas y les han completamente engañado. Y piensan que tomando actitud, yo quiero que sepa algo, que un padre o una madre tomen la actitud de prácticamente no querer saber nada de Dios o tener una actitud completamente negativa. Si le hace un daño a ese hijo o a esa hija, especialmente cuando aquel padre o aquella madre entonces deciden, de pronto, como dicen popularmente, Dios los toca. ¿Y por qué esto es que Dios me tocó? Pues Dios te está tocando todos los días. Y la persona decide, pero de pronto ya hay un daño que se ha hecho. Y tenemos que ver cómo se repara ese daño. ¿Cómo se repara ese daño? Josué dijo: si no les parece bien servir al Señor, tienen que escoger. O sea, no, Josué en ningún momento les dice: bueno, está bien, si no quieren servir, pues está bien, pues quédense sin hacer nada. No, Josué les dice: tienen que escoger. No es cuestión de que te vas a quedar neutral o te vuelves una persona que sirve al mundo, que dedica su vida para el mundo, que invierte su tiempo para el mundo, de que tiene una actitud completamente pésima, incorrecta, y decides servir eso en vez de servir a Dios. El principio que Josué está hablando ahí es el principio de decisión determinada. Decisión determinada. Padres de familia que tienen hijos pequeños, oren por ellos. Cúbranlos. Protéjanlos. Cúbranlos en oración. Los niños, los preadolescentes en las escuelas públicas están siendo bombardeados. Hay una agenda. Hay una agenda que se está gestando en este mundo, en esta sociedad, para crear una generación de gente incrédula, gente que lo que le va a llamar la religiosidad no les va a importar para nada, sino que lo que van a creer es en la ciencia. ¿Ha escuchado esa frase? Creemos en la ciencia. Otro principio que encontramos en ese versículo 15 es el principio de familia sacerdotal. Es el padre de familia el que tiene que cubrir en oración a sus hijos y sus hijas. Es al hombre al que le corresponde ese papel. Entonces, ¿por qué la mujer lo hace? Porque el hombre no lo hace. Porque el hombre no toma ese rol. Y la mujer como madre dice: yo no voy a dejar que mis hijos se pierdan. Yo quiero que oremos por esto. Es solamente una idea, un pensamiento.
Yo voy a comenzar a averiguar, y si alguno de ustedes tiene información, me ayuden en eso. Voy a comenzar a averiguar cómo nosotros podemos, qué sé yo, de alguna manera, aunque sea con un grupito pequeño, iniciar una escuela en línea donde haya principios bíblicos y se les puede enseñar a los niños, hay programas que son respaldados por el Estado, donde como iglesia podemos llegar a comenzar una escuela, donde los niños verdaderamente reciban la enseñanza que deben de recibir y ser guardados sobre todo de esa agenda maligna. Oren por eso, por favor. Así que Josué está hablando, mi casa y yo, dice, serviremos a Jehová. Es el momento, y por eso es que a quien decide dedicarte, no puede uno quedarse neutral. No hay neutralidad. Lo otro que encontramos en el versículo 16 al versículo 18, miren ustedes, dice, y el pueblo respondió y dijo, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Aquí vemos el principio de la actitud correcta. El pueblo, en vez de sentirse ofendido, en vez de sentirse, como dicen algunos, siento mucha presión, en vez de sentirse presionados, dijeron, lejos esté de nosotros no servir al Señor. Yo quiero que sepas algo, amado, hermana. No hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. A cualquier iglesia que vayas vas a encontrar defectos. Vas a encontrar deficiencias. Porque uno dice, no, pues lo cambio esto haciendo esto y lo otro. No. Lo correcto es tener una actitud correcta. Que la gente decidió, vamos a servir al Señor. Vamos a servir a Dios. Esa fue la respuesta del pueblo, donde tuvieron la actitud correcta. La actitud correcta. La actitud correcta. Del versículo 19 al 20, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir al Señor porque Él es Dios santo. Él es Dios celoso. Él no perdonará vuestras transgresiones y vuestros pecados. Si abandonáis al Señor y servid a dioses extranjeros, Él se volverá y os hará daño y os consumirá después de haberos hecho bien. Esta es la forma como Dios actuaba en ese momento en el Antiguo Testamento. Respondió el pueblo a Josué, no, sino que serviremos al Señor. Noten ustedes el énfasis de servir al Señor. De servir al Señor y hacer algo poderoso. Luego, por cuestión de tiempo, ya no lo leo, pero del versículo 19 al versículo 18 encontramos un principio muy importante, y es el principio de testigos de nuestras decisiones. Del versículo 19 al versículo 28 vamos a encontrar tres cosas ahí como testigo: Dios, nosotros mismos y una piedra que se levanta como memorial, recordando. Esa piedra habla de un indicador, algo que está presente en la vida de ellos, para que en el momento que desistamos de servir al Señor nos acordemos de esa promesa, de esa palabra que hicimos delante del Señor. Y termino con esto. Vayan conmigo al libro de Jueces, quiero que lo lean conmigo. Jueces capítulo 2. ¿Lo tienen ahí en sus Biblias o en sus teléfonos o en sus? Josué, capítulo 2, leo el versículo 6. Jueces capítulo 2, versículo 6, disculpen. Jueces, capítulo 2, versículo 6. Dice, después que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué. ¿Nota eso?
El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Toma nota de esto. Yo sé que ha avanzado el tiempo, pero no toma nota de esto. Toma nota de esto. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos. Quiere decir que el pueblo sirvió mientras había un liderazgo correcto que comprendía a Dios. Los cuales, dice, habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho en Israel. Tenían un testimonio, tenían testimonio de que Dios había intervenido en sus vidas. Versículo 8, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaás. También, miren esto, por favor, si puedes subrayar el versículo 10, el versículo 11, subráyalo y ora por eso. También toda aquella generación fue reunida a sus padres. Toda aquella generación que era la generación de Josué, la generación de los ancianos de Josué, los líderes que estaban con Josué. Pero ¿qué es lo que pasó? Ellos llegaron a ser ancianos, llegaron a ser viejos, murieron. Y dice la palabra, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Habían dos características en esa nueva generación. No conocían al Señor. Aunque el liderazgo había servido, esa generación nueva no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Versículo 11. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Eso es lo que pasa cuando crece una generación que no conoce de Dios. Eso es triste. Eso es lo que como pastor yo le digo al Señor: dame la gracia para comunicar lo que tengo que comunicar, y que la gente entienda que esto va más allá de política, va más allá de eso, de que hay una agenda satánica, que hay una agenda diabólica. Lo que pasa es que la actitud humana es, mientras no me toque a mí, pues yo ando tranquilo de la vida, ando calmado, no hay ningún problema y todo eso. Pero ¿qué de los niños? ¿Qué de la generación nueva? ¿Qué de nuestros niños en Koinonía? ¿Qué de los niños en las iglesias que se están levantando en este momento? ¿Qué va a pasar con ellos si aquellos que estamos presentes dejamos de servir al Señor? Y comienzan a ser bombardeados. Sus mentes comienzan a ser bombardeadas. Deuteronomio capítulo 6 claramente nos da el principio de instruir a los hijos. Si hay algo muy importante que hay que hacer, es sembrar una semilla en ellos para que quede el temor de Dios, el respeto hacia las cosas de Dios. Y si ese hijo o esa hija tiene el respeto de Dios, has ganado su alma. Una generación se levantó, una generación que no conocía al Señor. No lo conocían. Y eso es lo que está pasando en este momento. Esa es la carga que yo siento como pastor. No solamente por la iglesia, sino porque debido a que mi manera de pensar, mi mente es una mente más intuitiva para analizar cosas. Yo digo: Dios mío, ¿cómo es posible que se está dando esta agenda delante de nuestra nariz y nadie dice nada? Nadie protesta, nadie esto, nadie lo otro, nadie dice nada. Hasta que miremos esos muchachos, 17, 18 años, con un desprecio hacia la obra de Dios, ningún deseo de estar en ninguna iglesia,
van a hacer ridículo el evangelio y dirán: tú eres cristiano, tú eres ridículo. Yo creo en la ciencia, yo creo en lo científico. Ese es el reto que tenemos como iglesia. Mientras gastamos nuestro tiempo argumentándonos por tonterías, las tinieblas siguen avanzando. Siguen avanzando. Siguen avanzando. Pero yo oro a Dios. ¿Se pueden poner en pie, por favor? Yo oro a Dios y sé que en medio nuestro hay personas que tienen un corazón para Dios, que tienen un corazón para el Señor, de que conocen el poder de la oración y que están entendiendo, que sus ojos espirituales se están abriendo más, entendiendo cuál es la estrategia que las tinieblas ha tenido para destruir la vida de una persona, destruir la vida de una persona. Aleluya. Puedes levantar tu voz en oración ahí donde estás. Levanta tu voz en oración ahí donde estás. Oh, gracias Dios. Gracias Señor. Rabacasta la barre corabase. Levo bocosa y carilla rabarre carabase le costaraba. Oramos, Señor, por cada niño, por cada niña, por cada joven, por cada jovencita. Lobo costare care babarre carabase. Señor, oramos para que sus vidas sean guardadas, sus vidas sean protegidas. Señor, nuestra oración en este momento es que los ojos espirituales sean abiertos, que podamos percibir, que podamos entender, bendito Dios, y en esa medida te sirvamos, Padre, que se levante y se siga levantando una generación de personas que te alaban, que te sirven, que te agradan, bendito Dios, que están dispuestos a servirte, que están dispuestos, bendito Dios, a rendir sus vidas de una manera muy especial, Señor, que se pueda oír, bendito Dios, en medio de tu pueblo, hombres y mujeres diciendo: mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y que pueda haber, bendito Dios, esa voz, esa declaración, ese entendimiento, Dios amado, de comprender tu gracia, de comprender tu amor, de comprender tu presencia. Levo costara barre carabase lebeco le rebebe carabase rebeco sarabá. Trae, bendito Dios, sanidad sobre nuestra vida, sanidad sobre nuestro cuerpo, sanidad sobre el alma, sobre las emociones, sanidad, bendito Dios, en cada uno de nosotros. Oh, recorraba case lebeco leva carreba case rebeco. Restaura, bendito Dios, la vida que tienen que ser restaurada. Fortalece la vida que tiene que ser fortalecida, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que es sobre todo nombre, le ordenamos a las tinieblas que quiten sus manos de sobre esta generación nueva, sobre estos niños, sobre estas niñas, sobre estos jóvenes. En el nombre de Jesús nos ponemos en la brecha por ellos, nos ponemos en la brecha por ellos y le prohibimos a las tinieblas y a toda obra de maldad que quiera causar daño. Padre, declaramos que tu respaldo está sobre nosotros, que uno hace huir a mil, que uno hace huir a mil, y que tu presencia está sobre cada uno de nosotros de una manera poderosa, de una manera grande, de una manera maravillosa. Padre, declaramos que se levanta una generación de gente que ama a Dios, de adoradores, de gente que te sirve, de gente que claman a ti, de gente que te conocen, de gente que te aman. Padre, en el nombre de Jesús, también declaro que se despierta el espíritu de aquellos que están dormidos en este momento, en el nombre de Jesús. Rebocosta la barre carabase, leva barre carabarre corabacosta la va y barre carabase. Padre, así como despertaste al sacerdote, bendito Dios, lo despertaste, despierta a esa generación, despierta gente para que te sirvan de una manera poderosa, Padre, de una manera grande. Rabacasa la va.
Licorrebo costara barre kerebese. Leba barre carabacosto. Lebo cosere. Leba re carabacerebe costaraba. Aleluya, aleluya, aleluya. Levanta oración, por favor, ahí donde estás. Yo sé que ha avanzado el tiempo. Yo sé que ha avanzado el tiempo. Si estás ahí con tu hijo, con tu hija, bendíceles, ora por ellos. Si no están aquí presentes, desde aquí envía tu oración. La oración tiene poder. La oración tiene poder para alcanzarlos, para fortalecerlos, para bendecirlos. Le borré coraba costa la barrica rabase. Le querebe costo. Le babarre carabacere barría rabale coraba costa. Ye Padre, sí Dios, sí Señor, sí Señor. Sí, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, tú liberas de culpa, tú liberas de condenación. Tú eres un Dios perdonador, un Dios misericordioso, Padre, que ahora en tu gracia caminamos en vida, caminamos en paz, caminamos en luz. Le correba caselele, le barricaraba costa la ba. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, sí Dios, sí Dios, aleluya. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, que no suceda tal cosa, Señor. Que no se levante una generación de niños, niñas y jóvenes que no te conocen, Señor. Que no suceda tal cosa. Ayúdanos, ayúdanos a servirte, ayúdanos a esforzarnos, Señor. Ayúdanos a entender que no es por nosotros, no se trata de nosotros, se trata de los demás. Oh Dios, oh Dios, ten misericordia, Dios. Y carabacasta la barriga la barrecoso. Lebo costa la barre carabacere. Le que rebe costa la barriga la recorabacosto lobo. Leba casta la llevo costa la barriga. Oh Dios, sorbo costa la barriga de be. Y carabacacere locos. Oh Dios, oh Dios, aleluya, carabacasta la barriga. Oh, gracias Dios. Gracias Dios, gracias, gracias. Señor, que muchas familias ahí donde están podamos decir tal como lo dijo Josué. Sabemos, Señor, de que la perfección solo la encontramos y la alcanzamos en ti, Señor. Pero te pedimos, Señor, aun aunque haya deficiencias en nuestra vida, aun aunque haya defectos, aun aunque haya situaciones, Padre, te pedimos que nos uses. Queremos servirte. Queremos servirte, Señor. Queremos servirte. Queremos marcar la diferencia. Queremos servirte. Queremos servirte. No es el hombre quien nos controla, no son los medios de comunicación que nos controlan, no es el temor, no es la intimidación. Es tu Espíritu Santo a través de tu palabra, tu Espíritu Santo. Así como dijo Josué, escoged hoy a quien servir. Escoged hoy. Aleluya, aleluya, gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya, gracias Dios. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor, por favor.